Lo que queremos ver aquí, lo que queremos reflejar aquí, para que ustedes lo comprendan, es por qué no conseguimos los alimentos. En el caso del maíz, al que hacía referencia, tanto blanco como amarillo, uno para la harina de la arepa del venezolano, el otro para la producción de alimento balanceado, para los pollos, para los cerdos, para las gallinas y para las vacas, de abastecer 75% del consumo, 2017 abastecemos 14% del consumo. Esta es la razón por la cual usted no consigue harina de maíz precocida. Esta es la razón por la cual cuesta conseguir huevos, cuesta conseguir leche, cuesta conseguir pollo, y cuesta conseguir cochino, y es la misma razón por la cual un cartón de huevo cuesta lo que cuesta, un litro de leche cuesta lo que cuesta, un kilo de pollo, un kilo de cerdo cuesta lo que cuesta. Abastecer solo el 14% del consumo es algo realmente muy preocupante para la población. Aquí históricamente, cuando había crisis económica, cuando se mermaba el poder adquisitivo del venezolano, se elevaba el consumo de carbohidratos, el consumo de energía, y disminuía el consumo de proteína. Siempre la harina, la arepa era más barata que un kilo de carne, que un kilo de pollo o que un kilo de cerdo. En este momento de crisis que estamos enfrentando, como tampoco hay carbohidratos y tampoco hay proteína, es tan caro un kilo de carne como un kilo de harina pan, ambos inaccesibles a los precios que vemos especuladores en el mercado para el venezolano. ¿Pero por qué sucede esto? Por ese 14%. Porque si ese 14% fuese 75%, usted no hiciera cola para conseguir la harina para su arepa, como estábamos en el pasado. No es una ilusión que podemos hacerlo, lo hicimos, y en lugar de haber caído de 75 a 14, hemos debido evolucionar de 75 a 100 y hoy estar exportando maíz. Pero lamentablemente la política agrícola que hemos tenido en los últimos 15 años a esta situación nos ha llevado. Hablemos de arroz. Como les dije, por 24 años exportamos arroz. Abastecíamos con producción nacional 83% del consumo. Miren cuánto abastecemos con la producción del año 2017. 34% del consumo. Esta es la razón por la cual usted va al automercado y usted no consigue arroz. Y cuando lo consigue a estos precios exorbitantes. Hablemos de azúcar. Año 2008, 65% de abastecimiento del consumo de azúcar. Año 2017, 25% de abastecimiento. Esta es la razón por la cual usted no consigue azúcar. La caída de la producción nacional de caña de azúcar. Es esta fundamentalmente la razón. Por eso es que a veces tenemos que tomar café amargo, como se llama coloquialmente, porque no conseguimos el azúcar para endulzarla. Y si damos un pasito más adelante, entonces entendemos por qué tampoco conseguimos el café. Y por qué el café cuesta lo que cuesta. Porque de ser un país exportador de café, de tener los mejores cafés del mundo, estamos abasteciendo el 26% del consumo nacional de café. Lo que queremos demostrarle con esto es que el camino es la recuperación de la producción nacional y que lo que usted está viviendo, ¿por qué no consigue sus alimentos? Es porque no se está apoyando a los verdaderos productores, porque no se está apoyando a la producción nacional como el único mecanismo y la única vía para enfrentar la escasez del desabastecimiento de alimentos. Aquí tenemos tres videos para que ustedes vean lo que está sufriendo el venezolano para conseguir su comida. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más no, todas estas madres que estamos aquí, sufrimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Tenemos rato buscando comida y nada. Hace la verdad, que no se el mundo entero, no estamos muriendo de hambre. El gobierno no hace nada. Nosotros aquí la comida nos estamos muriendo de hambre, porque no tenemos que desnutrido. Estamos comiendo cangures, los cangures, y gracias porque tenemos los cangures, tenemos lo que estamos comiendo. De resto no tenemos harina, no contamos con harina, no contamos con maíz, porque 12 mismos días llevando un saco de maíz. Así que no tenemos ni arroz ni espajito, no tenemos nada. Ahí nos dejamos con cangures, por ahí estamos la comida podrida. Eso que estamos viendo allí es lo que usted vive y lo que nosotros vivimos
para conseguir nuestra comida, no conseguimos nuestros alimentos, y la razón es porque está cayendo la producción nacional y lamentablemente, y este es nuestro llamado de atención, no se está haciendo nada para revertir la caída de la producción y recuperar lo hecho en Venezuela como único camino y único mecanismo para enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Ahora vamos a lo que estamos enfrentando en este año 2018. 11 años de caída sostenida de la producción. La producción nacional abastece 25% del consumo nacional de alimentos. ¿Eso lo podríamos llamar que es preocupante? No. Preocupante es lo que pudiese venir si no hay un cambio de rumbo inmediato que apoye a la producción nacional. En este momento, el maíz. ¿Por qué arrancamos con el maíz? Pues el rubro emblema para los venezolanos. Es el maíz para la arepa del venezolano. En este momento tenemos solamente en el país semilla contratada para 350.000 hectáreas de maíz. Este es el 50% de lo que deberíamos estar sembrando. Esta es la mitad de lo que deberíamos estar sembrando de maíz para medianamente atender el requerimiento de la población. Si hablamos del arroz, que ya vieron la sostenida caída que ha tenido, tenemos semilla certificada de arroz exclusivamente para sembrar el 30% de la superficie de arroz que estaba planificado. ¿Qué significa esto? Que va a haber arroz, que hay arroz que no se está sembrando con semilla certificada. ¿Y esto cómo se traduce? Si no es semilla certificada, que tiene la calidad que requiere el rubro, pues simplemente no tenemos el arroz, no vamos a tener la producción, los kilos que el país necesita. Semilla de hortalizas. Creo que tenemos 3 años, Gerson, si no estoy equivocado, que prácticamente no ingresa semilla de hortalizas al país. Tenemos 5% del requerimiento de las hortalizas que tienen nuestros productores agropecuarios. ¿Qué significa esto? Pues que de 220.000 hectáreas que en algún momento llegamos a sembrar hortalizas, en este momento probablemente no tenemos ni siquiera 40.000 hectáreas sembradas en Venezuela de hortalizas. ¿Y de dónde está llegando esa semilla? Pues parte es ese 5% y la otra parte está entrando por los caminos verdes, pero probablemente no es semilla certificada ni adaptada a nuestra región, a nuestras plagas, a nuestras latitudes, y por consiguiente es una semilla que le cuesta muchísimo al productor y que tiene muchísima menos productividad. ¿Quién paga las consecuencias? El productor, que no tiene una semilla acorde a sus necesidades, que produce menos kilos, y el consumidor, que tiene que pagar entonces un producto muchísimo más caro porque los insumos están saliendo muchísimo más costosos y producen menos de lo que deberían producir. Esto para que tengan idea, emblemáticamente 3 rubros con el caso de la semilla. Hablemos de los insumos. Fertilizante. Tenemos 1/3 del requerimiento del fertilizante que tienen las plantaciones de maíz. Pero llamo la atención sobre algo. Es que el arroz también requiere fertilizante. Es que la caña de azúcar también requiere fertilizante. Es que el café también requiere fertilizante. Es que las hortalizas y las frutas también requiere fertilizante. Tenemos 1/3 para la siembra de maíz. Los productores de caña de azúcar le vendieron el 10% del fertilizante que requerían y ya el momento pasó, porque se fertiliza post cosecha y la zafra de caña se acabó. Los productores de café solamente pudieron comprar el 50% del fertilizante que requerían y ya se acabó el tiempo de fertilizar, porque igualmente que la caña se fertiliza post cosecha. ¿Qué significa esto? Con unos cañaverales y unos cafetales no fertilizados, que va a continuar cayendo la producción de caña de azúcar y de café. ¿Qué significa esto para el arroz? El arroz es un rubro muy sensible a la fertilización. Esto significa que no hay manera que revertamos la caída de la producción porque los arrozales que tenemos no se están fertilizando, no tenemos el suficiente fertilizante. ¿Qué significa esto para los productores de hortalizas? Aparte que no tienen semilla, que si no se está fertilizando las hortalizas, la producción va a mermar. Ustedes no se han dado cuenta cuando van al automercado que ya el tomate no es del tamaño que era antes, que conseguimos una cebollita, ¿lo han visto? Que conseguimos un pimentoncito y una papita. Ese es el responsable. Pero ¿saben qué? Que es lo indignante a donde llamamos la atención. Que un saco de fertilizante vale 596.000 bolívares, Celso. ¿Y sabe cómo se lo están vendiendo bachaqueados los productores de café?
entre 12 y 15 millones de bolívares. Lo mismo sucede con los productores de hortalizas en los Andes venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién se le está vendiendo el fertilizante? Porque aparte que hay muy poco, entonces lo poco que hay va por los caminos verdes. Lo poco que hay va a los mercados informales. No se les vende a los verdaderos productores. ¿Qué es lo que se quiere hacer con la producción nacional de alimentos? ¿Cuál es la apuesta que se está haciendo con la política agrícola? Porque hasta donde yo entiendo, el deber ser debería sentarnos todos a gestar ese camino de la recuperación de la producción nacional. Pero cuando los verdaderos productores no conseguimos los insumos que necesitamos, pero sí lo conseguimos bachaqueado, pues aquí se le está dando la espalda a lo hecho en Venezuela. Y las consecuencias las pagamos los 30 millones de venezolanos cuando conseguimos los alimentos que nosotros necesitamos. Hablemos de agroquímicos. Agropatria tiene aproximadamente el 40% de la demanda de agroquímicos que el país agrícola requiere. Pero ¿saben qué? Que Agropatria no tiene envases. ¿Qué les parece? ¿Y saben quién produce el envase plástico que requieren nuestros agroquímicos? PDVSA, Pequiven. ¿Recuerdan aquella industria petrolera? Potencia en el mundo. Ahora ni siquiera producimos los envases que requerimos para nuestros agroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la producción nacional? Yo creo que hay que comprender que el camino está totalmente errado. Hablemos de lubricantes, que también los produce PDVSA. Se estima que el país está recibiendo el 20% del requerimiento de lubricante. La siembra, la cosecha, el transporte requiere combustibles y lubricantes. Pero si la industria petrolera, nuestra industria petrolera, no produce lo que el país agrícola requiere, entonces ¿cómo podemos producir? Pero también llama la atención que si bien es cierto se está produciendo poco y no hay, también llama la atención que nos llega eventualmente ofertas de lubricantes bachaqueados, como es conocido coloquialmente, en el mercado informal. Entonces, ¿qué se está haciendo con los lubricantes? También van a los mercados informales. ¿Por qué no van a los verdaderos productores? ¿Por qué no van a los centros de producción? Los distribuidores autorizados de PDVSA no reciben lubricantes desde noviembre del año 2017. Ya estamos en junio prácticamente del año 2018. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde va la producción de alimentos y hacia dónde va el país? Hablemos de cauchos y repuestos. La última asignación formal de divisas que se hizo para traer repuestos para maquinaria agrícola al país se hizo en Semana Santa del año 2014. Y esos insumos, esos repuestos llegaron a Venezuela en el último trimestre del año 2014. 2015, 2016, 2017, estamos a mediados del 2018. 3 años y medio que no hay una asignación formal de divisas para traer repuestos para maquinaria agrícola al país. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo vamos a recuperar la producción nacional si no hay apoyo a nuestra producción nacional? Y este es el llamado de atención que nosotros queremos hacer sobre la situación que estamos enfrentando y sobre lo que puede venir si no se da un cambio de rumbo drástico y urgente que apoye la producción nacional. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos sufriendo los productores agropecuarios. ¿Han escuchado hablar de inflación y de hiperinflación? Pues miren, el saco de semilla de maíz de 80.000 bolívares a 30 millones de bolívares este año. 37.000%, no es 37,4, es 37.000%. El saco de urea, 2.000 a 596.000. 29.700% de incremento. El saco de fertilizante, de abono, el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, 2.500 a 693.500. 27.640% de incremento. Herbicidas, un ejemplo de uno de los herbicidas para control de malezas de hoja ancho, 4.800% de incremento. Un insecticida, 1.400% de incremento. Un fungicida, 630% de incremento. Ahora quiero llamar la atención sobre algo para que ustedes entiendan el terreno que estamos pisando. ¿Sabe quién es el proveedor absoluto de estos insumos que ustedes están viendo allí? El Estado venezolano a través de Agropatria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes saben cuánto costó ese saco de semilla que dice allí 30 millones de bolívares? Y esto lo pueden verificar, no es porque lo diga yo, eso vale $100 en los mercados internacionales.
Supongamos que eso fue nacionalizado a DICOM. 60.000 bolívares, ¿les parece el precio hace 30 días? Ese saco de semilla de maíz debería valer 6 millones de bolívares, más el flete, más la utilidad de Agropatria. ¿Cuánto es la utilidad legalmente permitida? Me suena que es 30%. ¿Se acuerdan de eso? Entonces a lo mejor ese saco de maíz, de semilla de maíz debería costar 7, 8.000, 9.000 bolívares, ¿les parece? 10.000, ¿les parece? 30 millones. 10.000 no, corrijo. 10 millones. 30 millones de bolívares. Ah, ahí no hay costos y precios justos. Ahí no hay SUNDE. La SUNDE está para lo que estamos bregando y trabajando para producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos. Este no es el camino. Reflexionemos y reconduzcamos el rumbo. Todo eso que está ahí, les repito, nos lo vende Agropatria. 7 acciones puntuales. Y lo que primero que quiero transmitirles es que nosotros no estamos pidiendo al gobierno nacional ni al gobierno agrícola una ayuda. No. Esto es una responsabilidad que tiene el gobierno nacional, que tiene el gobierno agrícola y que tenemos los productores agropecuarios para con los venezolanos. Y en este sentido, donde es una responsabilidad compartida entre quien rige la política agrícola del país y quienes ejecutamos la política agrícola, que somos los productores, como la responsabilidad es compartida, nosotros, los productores agropecuarios y FEDEAGRO, exigimos al gobierno nacional la implementación inmediata de una serie de medidas que orienten el camino de la recuperación nacional, insisto, como única vía para enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos. La primera de ellas, en la coyuntura que hoy en día estamos enfrentando, cuando el ciclo de siembra más importante del país, que es el ciclo invierno, que se inicia con la lluvia, ya iniciaron las lluvias en los Andes venezolanos, en los estados Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes y avanza hacia el centro y oriente de Venezuela. Lo primero que tenemos que hacer, la democratización en la entrega de los insumos, de los pocos insumos que tenemos en el país. No puede ser que aquí se hayan generado venezolanos de primera y venezolanos de segunda, productores agropecuarios de primera y productores agropecuarios de segundo. El que está cercano a los programas del gobierno recibe los insumos y el que no está cercano a los programas del gobierno entonces es plato de segunda mesa en recibir los insumos. Queremos recordarle a los señores del gobierno, a quienes toman esas decisiones, que aquí vemos organizaciones de productores y productoras que tenemos 90 años produciendo la comida que los venezolanos necesitamos y no somos segundos de nadie, y nuestro único interés y nuestro único objetivo es recuperar la producción nacional de alimentos para que el venezolano no haga más cola para conseguir su comida, de tal manera que exigimos la entrega democrática de los pocos insumos que hay para que los productores agropecuarios a lo largo y ancho del país enfrentemos esta crisis en conjunto, pero necesitamos esa justa entrega, justa venta de los pocos insumos que en el país aún tenemos. La devolución del espacio que en algún momento ocupó el sector privado. En este momento tenemos un monopolio absoluto de la distribución de agroquímicos, de semilla y fertilizante en manos del Estado venezolano, en manos de Agropatria. En el pasado, cuando teníamos empresas privadas, bastante, 15, 20, 30, estaban los laboratorios aquí atendiendo a la producción y atendiendo a los productores. Nosotros no sufríamos estas calamidades para conseguir nuestros insumos y el pueblo de Venezuela pues tampoco hacía colas para conseguir su comida. Entonces hay que devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó y cesar con el monopolio del Estado. Lo que está a la vista no necesita anteojos. La actitud monopólica del Estado en la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes ha atentado con la producción nacional. Y quien paga las consecuencias son los 30 millones de venezolanos que hoy en día no conseguimos nuestros alimentos. De tal manera que hay que devolver el espacio del sector privado que en algún momento ocupó y que el Estado venezolano asuma su responsabilidad, que no es otra que es estar la línea política que encamine la recuperación de la producción nacional. Y si quieren tener ellos empresas de producción, pues bienvenidos sean. Bienvenidos sean, también tienen derecho, competirán con los actores del sector privado en la producción nacional de alimentos. Pero el monopolio está acabando con la producción nacional y las consecuencias las pagan los 30 millones de venezolanos.